Buenas noches a todos, amados. Vamos a continuar hoy. Ya está listo el material, la presentación de esta noche para dar inicio a este tiempo de edificación, de gracia, de favor de Dios, en donde pues vamos a exponer y a continuar hablando acerca de la realidad de el cumplimiento del nuevo pacto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar nosotros a hablar acerca de cómo el Padre Eterno en la realidad del nuevo pacto nos ha permitido eh, pues conocer ahora con esta exposición magistral de nuestro amado Pastor Oscar la manera como nosotros vamos o hemos ido entendiendo eh, el cumplimiento profético y la consumación de todas las cosas. Entonces vamos a empezar y una vez que ponga la presentación le voy a dar paso al pastor Oscar. Entonces aquí ya está listo, amado pastor, continúe por favor. Ok, buenas noches a todos. Doy gracias a Dios por la oportunidad y, como dice mi pastor, de poder ser parte de la edificación de todos, ¿cierto? Y gracias a Dios, pues tenemos estos temas para firmar el nuevo pacto, el tema de la escatología, y en este caso, pues reafirmar lo que es Cristo en cuanto al tema, nuevamente lo digo, de la escatología. Hace 8 días hablamos acerca de las dos puertas, que eran una simbología de lo que Dios había manifestado en el pueblo de Israel, ¿sí? Hay que entender pues todos estos paso a paso de lo que el Señor Jesús enseñó, de lo que el Señor Jesús advirtió, de lo que el Señor Jesús profetizó, y en este tema del día de hoy vamos a hablar de esa puerta, ¿sí? ¿Qué significaba entrar por la puerta estrecha? Entonces, al entrar por la puerta estrecha, que es la puerta del arrepentimiento, donde claramente hace 8 días hablamos qué era eso también, a qué se refería cuando había que hablar del verdadero arrepentimiento, del bautismo que hizo Juan. Hay que entender que toda persona que entra por esa puerta, que entró por esa puerta, recibió 10 cosas del Señor en lo que hizo en el sacrificio y en la consumación de Cristo. 10 cosas que nos posicionaron en el reino, ¿sí? Y hay que entender que fueron consumadas para usted, para mí, ¿sí? Y que todo plan y todo promesa y acto consumado entró en plenitud a fin de ser aceptado, ser reconocido, ser disfrutado. Así que esto no se va a volver a repetir de parte de Dios, porque hay cosas que nunca más se van a volver a repetir, como claramente la iglesia de hoy espera que se repitan, ¿sí? Y de parte nuestra tenemos que afirmarlas. Entonces, la primera es ser salvo. Hablamos de esa salvación, ¿sí? Porque también hablamos de las dos salvaciones, la salvación por pecado en el cuerpo de Jesús y la salvación de la gracia, que en Efesios capítulo 2:8 nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues sabemos que es un don de Dios. Más adelante estaremos hablando un poco, mucho más acerca de esto y ampliando estos términos. Solamente coloco las 10 cositas para que las enumeremos. Segundo, somos perdonados, ¿sí? Y al ser perdonados hay que entender que por la sangre del Cordero de Dios, como dice Efesios 1:7, tenemos esta palabra clave que se llama redención por su sangre, ¿sí? Hay que entender esta parte, pues si alguien no la conoce aún, que es redención, ¿sí? Y redención tiene connotación con la palabra remitir. Y en este caso, mis amados, pues la sangre del Cordero de Dios lo que hizo fue tapar el pecado nuestro, pues, para que esa sangre inocente nos cubra ante Dios y seamos perdonados, como dice Efesios 1:7. También fuimos reconciliados en Cristo, y así que en 2 de Corintios 5:19 dice la palabra de Dios que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta que es la palabra de la reconciliación. Siempre he enseñado y he dicho que lo más hermoso de la discusión es la reconciliación. No hay nada más hermoso que estar reconciliado, ¿verdad? Donde uno está reconciliado, y si lo tomamos con el ejemplo de las parejas, cuando se reconcilian, pues lo que importa es ese momento, ¿cierto? De estar nuevamente juntos, sin reproche del pasado, de errores, sino como lo dice aquí claramente,
Ese es el acto que usted y yo vivimos en Cristo y que el mundo espera que sea expuesto ante el mundo esta temática de la reconciliación. Entonces nosotros no predicamos que el Señor anda perdonando. Nosotros anunciamos y predicamos que Dios reconcilió al mundo en Cristo hace 2000 años. Cuarto, justificado, porque cuando hablamos de la justificación, ¿sí? Lo dice en Romanos 5:9, que en su sangre tenemos esta poderosa justificación, que es la justicia que alguna vez y anteriormente hablamos, ¿se acuerdan? Dios en Cristo nos justifica y eso es poderoso, pues, que nuestro pastor algún día, pues, amplíe también estos términos, porque a veces nos queda corta la mente entender todo lo que en Cristo se hizo. Y esto es como desde el punto de vista como Dios nos ve el día de hoy. Por eso justificados en su sangre, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quinto, somos santificados. Y Hebreos 10:14 lo dice, que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nadie es santificado por sus obras, nadie es santificado por abstinencia. Somos santificados porque Dios nos hizo santos en Cristo y eso es lo que tenemos que entender también. Fuimos resucitados, ¿sí? Como sexto, ¿sí? Y en la vida del Hijo de Dios nos resucitó, como dice Efesios 2 del 5 al 6, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida con su Hijo, nos dio vida con Cristo, qué tremendo es. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este séptimo, mis amados, ¿sí? Es el bendecido, ¿sí? Y somos bendecidos por el Padre nuestro Dios. No se olvide que Efesios 1:3 nos dice que la bendición que traíamos no fue una bendición que, como dice el dicho, cada hijo o cada niño nace con un pan debajo del brazo, que es lo que significa que uno puede ser bendecido. Recordemos que somos bendecidos antes de venir a este mundo, ¿sí? Y cuando le explicamos esto a la gente, amados, que Dios nos bendijo antes de traernos a este mundo, fue cómo Dios nos aceptó, cómo Dios nos miró y con qué bendición nos mandó al mundo. Efesios 1:3 lo dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, ¿sí? Con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús, ¿sí? No sé si mi pastor puede adelantar, eso vamos en el octavo. Usted y yo somos completos y somos plenos, porque hay que entender que esta plenitud nos hace entender que si tenemos a Cristo no necesitamos de nada más. Colosenses capítulo 2, versículo de 9 al 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esto es bonito, amados, porque en el 9, el punto 9 habla de ser ungidos. ¿Y cuántos de nosotros soñábamos con que algún día pasemos por ese ritual de ungimiento, ¿sí? Con aceite de Israel, con aceite de la santa unción, para pues que los demonios nos conozcan, el infierno nos conozca y que seamos reconocidos pues ante el mundo espiritual, que seamos en ese momento ungidos. Sabemos que, y quisiera aportar esto, pastor, ¿sí? Porque haciendo un estudio del aceite, ¿sí? Muchos de los cristianos toman como referencia el libro de Santiago, cuando habla que hay que ungir, ¿cierto? Hay que ungir a los enfermos con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Sí, hasta el día de hoy había entendido, pastor, que hasta ese momento se podía ungir a los enfermos. Y en este estudio, pastor, que descubrimos es que el aceite se usaba era para aliviar enfermedades, pastor. Sí, entonces, si el enfermo estaba enfermo, puede ser, pues, hay que recordar que también se ungían las ovejas con aceite para bajar el calor de sus cabecitas y se usaba de una manera medicinal. Entonces, ese pasaje de Santiago habla de eso precisamente, que si hay alguno que está enfermo, o sea, coloquen el aceite para que sane su enfermedad, pero nunca se habló de una unción espiritual, que es lo que está hablando el día de hoy aquí, este punto.
Este punto precisamente habla de eso, amigo. Amado, Sí, ¿me permite ahí añadir algo más? sí, mi pastor, bien pueda ser. El término ahí o el versículo de Santiago que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y úngalen con aceite, obedece a una práctica pues cultural de salud también. Recuerden que había algunos enfermos que estaban postrados y no sé cómo se llama cuando está mucho tiempo acostado, creo que se le daña o se escalda, no sé cómo se dice. Entonces, Se producen llagas, pastor, ¿cierto? los que iban a ungir era la gente mayor, los hombres pues a los hombres mayores y las mujeres a las mujeres. Esa era una práctica común, lo que dice el pastor, ¿no? Lo que nos explica, que le ungían con aceite era para aliviar su dolor, para acomodar, no para que fuera ungido, no para que bajara el espíritu y fuera lleno, no. Era una práctica más bien comunitaria, de confianza, ¿no? De alivio y de buen trato para los que estaban enfermos y los que pues no tenían acceso o ya estaban, digamos, en unas dificultades de salud muy avanzadas. Entonces, ese es un contexto eminentemente litúrgico de las prácticas que ellos mantenían. Entonces no tiene nada que ver con la unción espiritual, con producir milagros, nada, solo tiene que ver con una parte de culturalidad. Excelente, mi pastor. Y hay que entender también que desde el punto de vista cultural, como lo dice usted, Santiago le habla a los judíos, ¿cierto? No le habló a los gentiles. Entonces, lo que usted dice, él estaba envuelto en los rituales del judaísmo, por tanto, pues este pasaje se habla acerca de eso. No, no encontramos más adelante que alguien esté ungiendo, ¿sí? Como se hacían los rituales, pues, para, para los levitas de aquel tiempo. Eso es la historia. Lo presente es esto, mis amados. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la unción del Santo que vive con nosotros. Es lo poderoso. Ante Dios nosotros somos los ungidos de Dios. No por pasar por ningún ritual, amado, sino por portar la vida del Señor dentro de nosotros. Y por último, mis amados, sellado. Sellado con con la ¿qué? Presencia del Espíritu Santo, con las arras que dice el apóstol Pablo y aclara, mire. Sí, que nosotros fuimos sellados, que nosotros tenemos un sello y que esta gente también lo tenía para ser reconocidos como propiedad directamente de Dios. Entonces, mis amados, esas 10 cosas las hizo en la consumación el Señor Jesucristo y al resucitar nos dio todos estos beneficios para que desde un punto de vista espiritual entendamos cómo Dios nos ve el día de hoy. Si Dios nos ve en estos 10 puntos, mis amados, salvado, reconciliado, perdonado, justificado, santificado, resucitado, bendecido, completo, ungido y sellado. Pues amados, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es una serie de tareas, mis amados. Y la tarea empieza por esta, amados. Si nosotros somos salvados, nosotros tenemos y somos portadores de esa salvación para otros, mis amados. ¿Sí? Si usted ve en Primera de Corintios 1:21, la palabra del Señor lo dice, mis amados, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todos tenemos ese deber, amados, ¿sí? Al ver las personas caminando por la celda de la perdición, hermano, usted y yo somos los salvavidas de esas personas, somos la luz que necesita cada persona en medio de tanta oscuridad, ¿sí? Y así que somos llamados a salvar una generación por predicación y enseñanza de la palabra de cruz. Primera de Corintios 1:23-24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mi amado, usted y yo somos un salvo perdonado para perdonar a otros. No sé si alguien está abierto, le rogaría que lo apague, por favor. Gracias. Mi pastor, ¿puede continuar con la diapositiva, por favor? Sí. Siga, por favor. Entonces, hablamos de la salvación, ¿sí? Hablamos del perdón. Dios nos dio ese poder, amados, como dice en Colosenses 3:13, ¿sí? Que soportando los unos a los otros y perdonándonos.
unos a otros. Si alguno tuviere queje contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Perdonar para un cristiano es muy difícil, mi amado, ¿cierto? Hasta que Cristo viene en su corazón y el perdón es algo que por naturaleza se da al hermano, ¿sí? Recuerdo muchas veces que, y esta es una realidad, mis amados, cuando en el sistema antiguo de la iglesia ministrábamos liberación de este tema del pecado, amado, mucha gente, ay, hermano, digo yo, era poseída, digo yo, por espíritus inmundos de falta de perdón. Si algo fue común, fue ver a mucha gente tratando de abandonar el pasado, tratando de dejar atrás las cosas traumáticas que se vivió. ¿Sí? ¿Qué lucha sería sin tener a Cristo en nosotros? Lo que se llama perdonar. Por eso, cada vez que ministrábamos, cada retiro que hacíamos, mis amados, había muchísima gente que pasó por este tormento de soltar a aquella persona, aquel suceso que lo dejó atrás y que necesitaba literalmente liberación. Pero aquí es diferente, mis amados. La naturaleza del Señor en nosotros nos hace automáticamente perdonar. Y qué bueno, hermano, que usted pueda tomar nota de esto, pueda hacerlo con sí mismo. Si pedirle al Señor tal vez que nos ayude a perdonar. ¿Para qué? Para también perdonar como Cristo perdonó a nosotros a los demás. Es importante también entender, mis amados, ¿sí? Que si nosotros somos salvos, somos justificados para aceptar a otros. Dice Romanos 15:17. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sí? Si mi pastor sigue con la diapositiva, más adelante está todo esto, pastor. Esto es hermoso, amados. Somos salvos, bendecidos, como lo vimos, para bendecir a otros. Así que dice Romanos 12:20, mire, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Somos salvos completos para completar a otros. Colosenses 1:28 enseña, amados, el apóstol Pablo, que enseñando a todo hombre en toda sabiduría, esa es la tarea de poder presentar a Cristo, una persona completa, a un hombre lleno de sabiduría y conocimiento del Señor. ¿De quién es esa tarea? De usted y de mí. Eres un salvo ungido para que otros cumplan su asignación delegada por Dios. Como lo dice Lucas 4:18, que el Espíritu del Señor lo había ungido al Señor, ¿sí? Para dar nueva a los pobres, para salvar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Si el Señor ungió con este Espíritu Santo para hacer esa tarea, a usted y a mí no es indiferente, mi amado. Tenemos el Espíritu Santo y muchas veces fuimos ungidos por el Espíritu Santo sin saber ni para qué. Ahora, eres un salvo sellado para apartar a otros, ¿sí? Dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, por cuanto somos la imagen de Cristo, tenemos el poder de proyectar su carácter, cualidades y todas sus potencias espirituales hacia el mundo. Y quiero que mi pastor se adelante un poquito porque esto es importante conocer, pues, eh, un poquito más adelante, ¿sí? Cuando vemos aquí, mis amados, ¿sí? Porque la salvación viene de alguien, ¿sí? Alguien es nuestro Señor Jesús. Cuando colocamos este nombre, amados, en el hebreo original, que significa Yahshua, que es Jesús, ¿sí? No podemos hablar de la salvación sin Yeshua, nuestro Salvador. Recordemos que el nombre de Yahshua contiene la raíz Yah, que significa Dios, o Yahweh, que es la raíz que le dio Dios a conocer en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, alguien que se llamó Moisés. Sabemos que ya es Dios y contiene a Yasha, que significa redimir, y Shua, que significa salvar. Por eso Jesús está contenido en tres raíces: Ya, Dios; Yasha, redimir; y Shua, salvar. Así, recordemos que el nombre que le dio al hijo de María, en este caso nuestro Señor Jesús, fue el ángel Gabriel el que anunció su nombre. Siempre les he preguntado
a los discípulos y a las personas, ¿quién le colocó el nombre a Jesús? Entonces la gente dice José, la gente dirá María, ¿sí? Y yo les digo, no, fue directamente el ángel Gabriel porque fue el designador de un nombre representativo conforme a su misión en la tierra. Si José le pone el nombre, imagínese qué nombre le pone. Si María le pone el nombre, imagínese qué nombre le pone. Y antes de que entre en ese dilema, pues el ángel Gabriel viene con el nombre que se le dio a Jesús, ¿sí? Porque Mateo capítulo 1, versículo 21, se dio la razón por qué ese hijo tendría ese nombre. Y dice, darás a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús tiene tres raíces, no se olviden. Ya, que lo acabamos de explicar, es Dios. Yasha, que es redimir, y Shua, salvar. Recordemos que también en Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro le dijo a la casa de Israel que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, recordemos que hay más de 3.800 religiones buscando un intercesor y un intermediador entre el hombre y el Dios que ellos tienen, ¿sí? Qué tan confundidos están la gente de no entender esto, mis amados, ¿sí? Y qué bonito que usted lo pueda entender y lo pueda aclarar con todas las personas, porque ese nombre es un nombre sobre todo nombre, porque reúne las tres raíces que acabamos de ver y que es el único canal para obtener algo que lo acaba de ver usted que se llama salvación. Así que, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y al exaltarlo le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? En el nombre, mi pastor puede continuar, en el nombre, recordemos que este nombre es el carácter de la persona. Y hay que entender estos nombres, ¿sí? Porque alguien dice, no, es que Dios tiene muchos nombres. No, Dios no tiene muchos nombres. Lo que tiene son nombres que representan alguna función, algún carácter que quiso mostrarle a la gente. Así como los nombres de Dios que conocimos en el Antiguo Testamento, que son muchísimos y que la gente le ora y le reza prácticamente a esos nombres sin entender el carácter descriptivo que traía. También los nombres del Hijo de Dios son representativos, entre ellos traje esos porque hay muchos más, pero entendiendo que es Jesús ya entendemos por qué Él tiene ese nombre, ¿sí? Ahora, hay que entender que en la Biblia habían otros Jesús también, ¿verdad? Pero con otras raíces, por ejemplo, Jonás es de la misma raíz de Jesús, Joseph es de la misma raíz de Jesús, de salvación, pero quien reunía las tres raíces correctas fue solamente Jesús el Salvador. Entonces Jesús es Yahshua, Cristo es el ungido de Dios, ¿sí? Que desde el Antiguo Testamento se conoció como el Mesías y en el Nuevo Testamento como el ungido, el único que iba a hacer toda la tarea que hasta el día de hoy estamos conociendo pues completamente. Hay que entender que también Jesucristo reúne los dos nombres para ser el perfecto Hijo de Dios. Y alguien dijo, bueno, pastor, pero la Biblia dice que era Emanuel. Entonces, ¿por qué no se llamó Jesús Emanuel? Claro, porque no era cuestión de nombres, sino era cuestión de qué, de lo que su nombre iba a representar. Emanuel, como lo dice pues el libro y también lo dice el ángel, sí, Emanuel, porque Dios estará con nosotros y también lo recuerda el libro de Isaías, nos hace entender, mis amados, que era la voluntad perfecta de Dios, ahora que Dios en el Hijo esté con su pueblo como lo había prometido desde antes. Entonces, cada nombre de Dios es un acto representativo, descriptivo del mismo. Dios, al igual que su Hijo, sabemos que no tiene diferentes nombres, ¿cierto? ¿Por qué hago aclaración de esto, mis amados? Porque hay una cantidad de sectas y religiones que hablan inclusive y se pelean, digo, porque en qué nombre fueron bautizados, ¿cierto? No sé si a usted le ha tocado vivir con estas experiencias y le preguntan, ¿en quién se bautizó? En este y en este, no, está mal bautizado, pero se bautiza en este, en este, en este. Entonces, cosas tan mínimas, amado, que por causa de las malas enseñanzas hacen que la gente esté envuelta en estas cosas como si esto tuviera alguna relevancia. Y recordemos que el bautismo, pues, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, pasó a ser un rudimento, ¿sí?
pero no el fundamento de la salvación ni nada que tenga que ver con el Señor. Entonces, en ningún otro hay salvación. Mire, por lo menos en Primera de Timoteo, perdón, voy aquí a Filipenses 2:9, sí, donde dice que Dios exaltó a Yeshua hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y recordemos que el nombre es el carácter de la persona, y en Lucas 1:35 se habló de él como el santo ser canecería, ¿sí? Y aquí es donde con mi pastor pues vimos claramente, ¿sí? Que hay que entender que esta es una idea pues de lo que yo he podido entender que hizo el ángel Gabriel con María, porque hay que preguntarle a Dios cómo fue que María quedó embarazada, ¿sí? Y lógicamente, pues, el suceso viene primero por la palabra que el ángel Gabriel lanza, ¿sí? A través del Espíritu Santo, esa palabra se hizo vida en el vientre de María. María lo que hizo fue prestar su vientre para que ese óvulo que estaba fecundado con la esencia de Dios nazca puro y sin mancha, como lo dice aquí, amados, en Juan 8:46, cuando el Señor Jesús mismo dijo, ¿sí? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Entendemos también, amados, y esta es una pregunta que alguien hizo, bueno, ¿y María qué hizo entonces? María fue la mujer que se dispuso a ser parte del plan de Dios, sin importar que tal vez su vida misma corría peligro, ¿sí? Sabemos que una mujer encontrada en adulterio, pues iba a ser muerta, ¿verdad? ¿Sí? La ley de Moisés decía que debía ser muerta. Si José como dice, la delataba, ella no tenía otra escapatoria que ir ante el juicio y ser muerta. Ella presta su vientre, mis amados, donde el feto, el Hijo de Dios, con una obra del Espíritu Santo, concibe una vida sin tener nada que ver con el pecado, ¿sí? Entonces, recordemos que el XY, que son los cromosomas que hacen la vida de una persona, ¿sí? El XY viene directamente de Dios. Entonces, ¿qué puso María? Pues lógico, María le dio la sangre al Señor Jesús, donde literalmente, pues esa sangre fue la que lo alimentó y esa sangre fue la que se derramó en la cruz. Entonces, para entender todo esto de la salvación y por qué el Señor Jesús habla de esto, en Juan 8:46 lo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no solamente hablaba a los fariseos que lo acusaban o a la gente de qué pecado había hecho él, porque ni siquiera nació con esa raíz, ni siquiera nació con la sustancia del pecado que heredó María y José, porque él nació directamente de Dios. Y esto es lo poderoso de entender cómo Dios planeó toda la salvación, inclusive con el Cordero de Dios, que es totalmente santo e inmolado antes de la fundación del mundo. En primera de Timoteo 2, del 4 a 6, leemos que el Señor Jesús, ¿sí? Es un nombre que es el mediador entre Dios y los hombres, que se dio un rescate por todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También en el mismo capítulo, en el 1:15, vemos que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yeshua Hamashiach, que es el Hijo de Dios, el enviado, ¿sí? Traduciría así, fue el ungido del Salmo 2 del 1 al 3. Mi pastor, si se puede adelantar un poquito, porque ahí es donde vemos claramente cómo fue desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Enseñado que él era el ungido, porque no hay que recordar que aquellos judíos tenían en mente las 40 profecías acerca del Mesías, y esta fue una de ellas, mis amados, ¿sí? Por eso en el Salmo 2 del 1 al 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Tal vez para usted y para mí este salmo es un poco relevante, pero para ellos no, ¿sí? Y por eso es que el apóstol Pablo tiene y los discípulos tienen que reafirmar en la mente de los demás creyentes que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios y el que trajo la salvación. Habíamos dicho, mis amados, que para el judío de aquel tiempo del primer siglo, entender todo esto de la salvación fue algo tan complicado en la mente,
porque ellos no podían entender que solamente al creer y al tener fe, ellos iban a ser salvos, ellos iban a ser perdonados. Recordemos que cada acto de expiación, cada acto de justificación requería un sacrificio, pero ahora es la tarea de los discípulos hacerle entender a través de los salmos, a través de la predicación, a través de las evidencias, que el único sacrificio para Dios aceptable es el de su Hijo. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 19, ahí dice que el Ruach de Adonai, el Espíritu Santo de Dios, estuvo sobre él y lo ungió para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregar la libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y predicar el año de Adonai, ¿sí? Tomo esta versión, es un poquito israelita para entender, como les dije desde el principio, los nombres, que es la relevancia de lo que importa y la intención con la que Dios quiso manifestar, pues, en este caso, este tema de la salvación. Entonces, Yeshua también vimos en Efesios capítulo 2, versículos 16 a 18, que fue la piedra del ángulo que vino y unió mediante la cruz a los judíos y gentiles en un solo cuerpo por medio de él tuvieron entrada por un mismo espíritu al Padre. Si alguien de nosotros ha entendido qué es la piedra del ángulo, es esa piedra triangular que se pone en el arco, ¿sí? Donde de un lado viene sumando los bloques y del otro lado vienen los otros bloques. Y exactamente esa piedra tiene que ser recortada a la medida sin ningún milímetro ¿qué se puede decir? De deformidad o algo, porque el peso que requiere el arco depende de esa piedra. Esa es la manera como el apóstol Pablo nos enseña que sin esa piedra, ¿sí? No habría reconciliación entre Dios, el pueblo gentil y el pueblo de Dios, que por esa piedra lo hizo solamente un solo pueblo, que es el que el apóstol Pablo siempre nos ha presentado. Entonces, vemos aquí que la gracia, la ley y la fe, ¿sí? Dios reveló primeramente dos atributos. Lo primero que es la ley para Israel según la carne, ¿sí? Porque no olvidemos que la ley fue dada para que la carne, a través de los sacrificios, comience a menguar. Pero la gracia para Israel, según el Espíritu, que fue el remanente escogido que estudiamos hace unas clases atrás. Así que la ley viene por medio de Moisés para el Israel según la carne, ¿cierto? Y la gracia y la verdad vino para el Israel espiritual por medio de Yeshua nuestro Señor. Antes de Moisés, mire, los hijos de Israel sabían que en Abraham había una simiente, ¿sí? Fue profetizado, como dice Gálatas 3:15, y fue profetizado desde Génesis capítulo 1, versículo 25, ¿sí? Que una simiente iba a nacer. Perdón, Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la primera profecía de un Mesías, de una simiente. Todo israelita sabe que hay una simiente que hay que esperar. Y les fue recordado a ellos, mis amados, ¿sí? Eh, que en Abraham iba a venir una simiente que está en Génesis capítulo 12, versículo 7, y esa simiente incorruptible claramente era Cristo, ¿sí? Cristo, el Hijo, era lo principal que Israel, según la carne, debió comprender. Ahí es donde usted entiende por qué Dios condenó a esa generación, porque fue la promesa dada desde Génesis y hecha visible en carne, en cuerpo, propia presentada a los judíos y ellos mismos decidieron rechazarla. Así que todo Israel venía hasta Cristo dependiendo de las obras de la ley para ser justificados, para ser aceptos a los conceptos y a los decretos y a los estatutos que había tenido Dios. Pero mire que en Santiago capítulo 2 versículo 10 es Santiago el que enseña, ¿sí? Que el judío que ofendiere algún punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿cómo estaba todo Israel? Estaba bajo esta que se llamó la maldición de la ley de Gálatas capítulo 3 versículo 10. ¿Por qué maldición? Porque nadie fue capaz de cumplir a cabalidad toda esa ley. Así que la ley no era de fe, ¿sí? La ley era una cuestión de sacrificios.
Y por eso el objetivo de la ley no era que alguien creyera, sino que alguien haga. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, mis amados. La ley era una cuestión de hacer y no de creer. Y ahora, ¿qué nos cuesta o qué tanto nos cuesta hacer lo mismo y quitarle de la mente a la gente que ni por ayunos, ni por vigilias, ni por oraciones, ni no es a través de eso hacer, sino de creer? Entonces, el objetivo de la fe claramente fue Cristo. Y la primera palabra que aparece en fe en el Antiguo Testamento está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde claramente Dios venía diciéndoles a Israel que el justo por la fe vivirá, y que desde Génesis capítulo 12 les describió acerca de la fe de Abraham, aquel hombre que portaba la simiente y la sustancia, que en el libro de Hebreos está confirmada. Es pues la fe, la sustancia. Así que, mis amados, desde el Antiguo Testamento la fe es una simiente. Era, ha sido y será el plan de Dios para la salvación de Israel, que según la carne, sí, en el propósito de la ley tenía solamente la connotación de enseñarles a la gente qué era el conocimiento del pecado. Usted dice, bueno, ¿por qué Dios dejó tantas leyes? Es que no se olviden que Dios quiso asegurarse que el Israel, su pueblo, sea conocido ante el mundo, ¿sí? Como un pueblo santo, sin mancha, sin que mostrarle al mundo con la contaminación que cada pueblo tuvo. A esto hago referencia, mis amados, que el reino de Dios funcionó en ese tiempo hasta a razón de las leyes, mis amados. ¿Sí? ¿Cómo conocían al pueblo de Israel siendo diferente a los demás? Por las leyes que tenían. No había daño a los demás, no había blasfemia, no había malas palabras, no había hijos rebeldes, no había todas estas leyes. Entonces Dios aseguró que en cada ley la gente conozca que era pecado.